Un segundito, voy a poner... Para cerrar un poquito el tema de... un segundito de... tipos de datos abstractos antes de cambiar. Sí, ahí aparece la musiquita, así que estamos bien. La realidad es que en general esto lo hago en la misma clase que dio, bueno, la que dio Ezequiel el viernes, pero el tema es que como la daba Ezequiel, era medio quilombo yo pasarle Kahoot y que lo haga él, qué sé yo. Así que dije, bueno, lo hago yo ahora, y ya está. Así que si quieren irse metiendo. Ahí apareció Marco DS. Ok, bien. Va a ser, creo que... Vamos a meterle. No, ya empezaron a bardear con mi apellido, poner a mi gata en el medio de... Hay cosas que no se hacen. Sí, o sea, está gata de Martín, y más mi gato está durmiendo. El que está rompiendo las bolas es mi gata. Bueno, vamos a... No, voy a darle start. El que está y el que no. Es cortito. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de dato abstracto? ¡Ja! Esta no se las esperaban. Pila sobre un arreglo dinámico es una implementación de una pila, no es el dato abstracto. El tipo de dato abstracto es la pila. Lo mismo vale para la otra, ¿no? Y cola sí es un tipo de dato abstracto. Lo otro es, ok, estoy implementándolo. Si cuando yo le pongo todo, obviamente es una pregunta recontra mala leche que la pongo acá nada más por cerrar el tema, no es una pregunta que va a aparecer en un examen en algún momento. Es una pregunta mala leche adrede para hacerla ahora. Bien, ahí Diego. Yo sabía que... No, F no está ganando. Si Bárbara accede a un campo interno de un TDA. Bueno, la gran mayoría respondió, bueno, justamente que está mal, ¿sí? Y no es cierto que no haya forma de hacerlo en C. Si yo pongo la estructura en el punto H, se puede acceder. El chiste es que lo ponemos en el punto C para que nos pase. Y no está bien y no se responsabiliza, está mal. Sí, es como dijo Conrad. No está bien. Bueno, vamos a... Ahí cayó Diego. El Calafate. Bien. Si un TDA depende de una subestructura, por ejemplo, los nodos en una estructura enlazada. Sí, ahí, no, sí, se me rompió el mouse, es el nuevo, se me rompió el joystick. Bueno,
efectivamente no es asunto de Bárbara, no le importa cómo está implementado el TDA, ¿sí? No queremos declarar los nodos en el punto H porque si quiero cambiarle la estructura, por ejemplo, una cola, a que trabaje sobre un arreglo circular, como ya vieron, ahí no hay nodos, entonces no debería cambiar el punto H por ninguna razón. Definitivamente, como Bárbara no conoce los nodos, Alan no puede devolver los nodos, y como es memoria que pide Alan, es memoria que debe liberar a Alan. Así que nunca que yo trabaje con nodos, Bárbara los va a ver de ninguna forma. Nunca debe pasar. ¿Sí? Y bueno, vamos a la última. Calafate viene ganando. Tengo que decir que me gustó más Iguazú, hay más cosas para hacer, pero bueno, el glaciar está bueno. ¿Cuántas formas hay para implementar una pila? 2, 3, 4 o ninguna de las anteriores. Bueno, efectivamente la respuesta no es 2, ni 3, ni 4, ni 1 tampoco, ni probablemente 5. Tampoco les voy a decir infinitas, porque eso sería un montón. Pero sí hay un montón de implementaciones que se me pueden ocurrir. Probablemente no sean, algunas sean muy malas, pero que son implementaciones, lo son. Incluso hay ejercicios que con otras implementaciones se pueden agregar más cosas, otras implementaciones que tarden más, o lo que fuere, pero tal vez consiguen otra cosa, o no, simplemente son malas implementaciones. ¿Sí? O sea, ¿cuántas implementaciones hayan? De vuelta, no puedo decirles que sean infinitas. Depende del caso. No, depende del TDA pila. O sea, no depende del caso. Hay muchas implementaciones. No es que hay 1, 2, 3 o 4. Tema es que nosotros, obviamente, acá charlamos de 2, implementamos una. ¿Vale? No, claro, pero no digo la cantidad, digo, depende del caso, cómo la hacemos a la pila, según lo que necesitemos. Puede ser, o puede que no. En general, una pila nunca la vas a... Lo más usual es implementarlo sobre un arreglo. Eso no significa que no haya otra forma de implementarla. Vamos a ver. Lean, no sé quiénes lean. Sanguchito. Me gusta que preguntás quién es Lean, pero no Sanguchito. No voy a preguntar quién es Sanguchito. Ya sé quién es Sanguchito. No sé quién es Sanguchito. Juanpi. No sé quién es Juanpi tampoco. No importa. Bueno, pueden ir a reclamarle su premio a Jorge. Bueno. Gracias por participar. Entonces, bueno, la idea es de esto fue cerrar un poquito este tema mientras cambiamos a otra cosa que queda medio colgada, pero es, bueno, donde lo podemos poner. Este es un tema que incluso antes se daba un poquito, bueno, no en la teórica quedó igual, pero en la práctica ahora se da antes para poder tomarlo antes, para que otros TDAs queden después y organizarlo diferente. Entonces, un segundito, que ahí está. Ahí está. Ordenamientos comparativos y no comparativos, ¿sí? Ese va a ser básicamente el tema de hoy y también el tema de este viernes. Entonces, ¿listo? Ahí está. Primero, ¿qué es un ordenamiento comparativo? ¿Sí? Ordenan comparando, capo. Como cuando uno va al diccionario y ¿qué es correr? Correr. Sé que suena medio redundante. Ordenan comparando. Sí, y en realidad todos los algoritmos que ustedes conocen hasta ahora son ordenamientos comparativos. Porque literalmente para ordenar tienen que comparar los elementos. Por ejemplo, digamos, selección, el algoritmo que tuvieron que implementar para el TP0. Están comparando cuando buscan el mínimo o el máximo. ¿Sí? Están literalmente comparando para ver cuál es el máximo. ¿Sí? Y después mandan al final lo que fuere. Pero el punto es ese. Ahí están comparando, necesariamente. Inserción es el algoritmo donde vamos empezando con un solo elemento, vamos al segundo y vemos si tenemos que hacerle lugar. Pero para hacerle lugar tenemos que comparar con los anteriores y ver cuántos tenemos que correr. ¿Sí? Después, merge sort, cuando hacemos el intercalado ordenado, ahí vamos fijándonos, bueno, el que está en el arreglo de la izquierda con el arreglo de la derecha, ¿cuál es más chico? Literalmente cuando estoy diciendo cuál es el más chico para ver sobre cuál avanzo,
ahí estoy comparando. En Quicksort, cuando estoy separando el arreglo entre los que son menores al pivote y mayores al pivote, literalmente estoy comparando los elementos al pivote, ¿sí? Entonces, es eso. Bueno, sí, ahí está. Todos los algoritmos que vimos hasta ahora. Sí, selección, insert. E incluso burbujeo. O sea, literalmente burbujeo, que no sé si todos lo ven en algoritmos 1. Burbujeo es el ejemplo del algoritmo que no debe ser. Porque ni siquiera es mejorable, tiene un montón de cosas muy mal. O sea, selección tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, que inspira a otro algoritmo de ordenamiento que vamos a ver más adelante. Y además tiene la menor cantidad de escrituras. Tiene solamente n escrituras como Mac. Hace la mínima cantidad de escrituras posible. Las escrituras en general tardan menos que las lecturas. Tardan más, perdón, que las lecturas. Eso es obviamente yendo a... Bogosort ni siquiera se puede considerar como un ordenamiento. Ya está, es como, bueno, es un chiste nada más. Y después inserción, si el arreglo está muy ordenado, se mantiene mantiene en realidad una complejidad bastante buena para esos escenarios. O sea, para un mundo reducido de casos está bastante bueno. Burbujeo hace todo mal y es inmejorable, qué sé yo. El de selección no necesariamente, bueno, y burbujeo en realidad es ODN, si me fijo en una pasada, bueno, paré, pero en selección también puedo hacer eso, si me fijo, che, ya está ordenado, me fijo antes. Si uno quiere hacer eso, no tiene mucho sentido, pero... así que bueno, sacando eso, bueno, y después Merge y Quicksort también, como dijimos. Entonces, algo que nos podemos preguntar es cuánto es el mínimo que nos cuesta ordenar, porque hasta ahora estamos hablando de mucha notación, etcétera, pero ¿cuánto es lo mínimo que me puede costar ordenar? ¿Sí? Por lo menos con un algoritmo comparativo, de estos que no usan ningún otro tipo de información salvo que podemos comparar a los elementos. Yo ya sé que si yo agarro cualquier par de elementos, yo puedo saber si uno es más grande que el otro. ¿Sí? Facundo dice, O log n es una cota inferior. Yo le puedo decir, es una cota inferior que un poco muy baja. Yo mínimo hablaría de ODN. ¿Por qué? Porque mínimamente, para saber si quiero saber si está ordenado, tengo que recorrer el arreglo. Así que ahí es un ODN seguro. ¿Sí? Entonces, esa va a ser una cota mínima con la que podemos empezar a charlar, pero vamos a ver que para algoritmos que comparan no va a ser suficiente. En realidad va a ser más alta la vara. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo tengo estos 3 elementos. Tengo un arreglo con 3 elementos, A, B y C. No las letras A, B y C, o sea, no es que ya está ordenado. Supónganse que tengo un elemento A, un elemento B, un elemento C. No sabemos quién es más grande que el otro. Entonces, si yo veo, a ver, cómo está ordenado, hago las comparaciones, A es menor que B es menor que C, etc. Tenemos todas estas combinaciones diferentes de resultados, según si A es menor que B, si B es menor que C, y etc. ¿Sí? Estas son todas las combinaciones posibles de resultados que se pueden llegar a dar. Acá faltó un sí, pero bueno, se imagina. ¿Sí? Entonces, esto es una realidad. Supongamos que yo acá voy por cada caminito según si está ordenado o no. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Es solamente este dibujo, todavía no llegué a ninguna conclusión. Ok, Facundo dice que sí. Voy a asumir que todos están diciendo que sí, pero les agarro timidez. Entonces, voy a dejar este dibujito acá al costado, nada más para hacer un poco de cuentas. ¿Sí? Pasa lo siguiente. La complejidad va a estar relacionada a la altura de lo que llamamos árbol. Después vamos a hablar mucho más de lo que es un árbol, pero, o sea, yo tengo esto que se va ramificando, y lo que nos va a importar mucho es la altura. ¿Sí? Porque la altura me va a decir, bueno, ¿cuánto me cuesta llegar hasta abajo de todo? Porque si yo parto desde acá y llego hasta uno de los elementos que están acá abajo, sí que los vamos a llamar hojas de un árbol, después de eso vamos a hablar más adelante, pero yo llego hasta acá, lo máximo que me puede llegar a demorar esto es la altura de este árbol, ¿sí? Según cuántos pasos tengamos, ¿sí? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, ¿sí? O 4 si contamos a este elemento acá, ¿sí? La altura no es n, o sea, si acá justo quedó n, bueno, puede pasar, pero no es n. Entonces, la cantidad de hojas
o sea, estos resultados finales que tenemos es n factorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son todas las permutaciones posibles. Esto ya sé, no vieron prueba ustedes todavía, pero la cantidad de diferentes formas de poner A, B y C, o sea, forma de ordenarlos, A, B, C, A, C, B, C, A, B, B, A, C, B, C, A y C, B, A. La cantidad de formas diferentes para poner en distinto orden a n elementos es n factorial. Eso es así. Y la altura del árbol, de este árbol es el logaritmo de, en base 2 particularmente, pero no nos importa, del número de nodos. Nodos son esto de acá, esto de acá, esto de acá. O sea, cada una de estas cajitas, incluyendo resultados, lo vamos a considerar un nodo para esto. ¿Sí? No quiero que se queden demasiado con la terminología porque de árboles vamos a hablar más adelante, con mucho más detalle. ¿Sí? Entonces, la altura de este árbol, la altura la voy a definir como h, como siempre se da en matemática, es directamente el logaritmo en base 2 de este número de nodos. ¿Sí? Más o menos. Sí, está más o menos porque obviamente acá no es perfecto. ¿Sí? El último nivel, vamos a tener o sea, en este último, o sea, en el de más abajo, ¿sí? Acá, vamos a tener como mucho 2 a la h. ¿Sí? Porque supónganse que este acá tuviera 2 hijos y este acá tuviera 2 hijos. Este nivel, que sería el nivel 3, tendría 8. Y eso es lo máximo que puede llegar a tener un árbol en este nivel. Fíjense que acá, que está en el nivel, digamos, en el nivel 2, si contamos nivel 0, 1, 2 y 3, acá vamos a tener 2 a la 2, que es 4. 2 a la 1, que es 2. 2 a la 0, que es 1. ¿Sí? Por ahora quedémonos con esto. Entonces, lo que va a suceder es que 2 a la h es mayor o igual que n factorial. ¿Sí? Eso es así. O sea, porque si vemos que justamente acá, en el mejor de los casos, todo, supongamos, acá tenemos esto completito y esto acá completo también. ¿Sí? O sea, seguimos teniendo combinaciones que nos hacen seguir teniendo cosas acá abajo. Entonces, acá va a ser que 2 a la h sea igual a n factorial porque van a ser las combinaciones diferentes. Y en este caso, obviamente, como nos quedamos cortos, es más grande. ¿Sí? Entonces, si yo acá aplico el logaritmo miembro a miembro, ¿sí? En esta inecuación, aplico logaritmo miembro a miembro, me queda logaritmo en base 2, ¿no? 2, logaritmo de 2 a la h es h, es mayor o igual que el logaritmo de n factorial. Entonces decimos que la altura h tiene como cota inferior, ¿sí? El omega era para cota inferior, omega de logaritmo de n. Que obviamente como una cota es como, yo la veo y digo, ¿qué mierda es esto, no? Como cota tengo el omega de, o si queremos usar O, pero como es cota inferior vamos a usar omega, omega de logaritmo de n factorial. Bueno, ok, ¿cómo elaboramos con eso? Sabemos que n factorial es menor o igual, en realidad es menor, salvo que n valga 1 o 2. Es menor o igual que n a la n. ¿Sí? Eso es porque n factorial es n por n menos 1 por n menos 2, etc. Y n a la n es n por n por n por n la misma cantidad de veces. Así que es más grande. ¿Sí? Entonces, si 2 a la h es mayor o igual, etc. Se cumple esto acá. Acá volvemos. Reemplazamos, porque como es notación O, podemos seguir poniendo una cota todavía más alta y no pasa nada. Entonces podemos decir que podemos acotar con logaritmo de n a la n. Y como por propiedades del logaritmo, el n puede bajar. ¿Sí? Toda esta explicación es para llegar a este punto y no tirarle simplemente esto es así y ya está, créanmelo. Porque es verdad, ustedes pueden decir, te lo creo, pero llega un punto en el cual digan, qué conveniente. Pero no, o sea, hay una demostración, yo se las estoy tratando de verbalizar lo más posible y sin entrarlo en la mayor cantidad de tecnicismos posible, pero lo importante es que les queden con esto. Que un algoritmo de ordenamiento comparativo no puede ser mejor que O de n log n. No puede ser. No hay forma. ¿Sí? Efectivamente, lo mejor que puede ser un algoritmo de ordenamiento, o sea, el logaritmo de n factorial es menor que n log n. Porque n a la n es más grande que n factorial. ¿Sí? Entonces,
¿Qué sucede? No puedes pasar que haya un algoritmo de ordenamiento comparativo, o sea, que compare elementos y que sea mejor que ODNLOGN. Sin tener más información de seguro y nada por el estilo. ¿Sí? Entonces los algoritmos que comparan no pueden ser mejor que esto. O sea, Quicksort, Mergesort andan re bien, andan lo mejor que se puede hacer cuando tenemos un algoritmo de ordenamiento de vuelta. Comparativo. Si es no comparativo, podemos llegar a hacer cosas. ¿Sí? Y ese es, si dicen que ordenar cuesta menos que ODNLOGN, hay tabla. Y si, por ejemplo, dicen, bueno, y acá uso otra cosa, cuando el problema no dé para que lo hagan, y van a tener mal el ejercicio, eso es lo más probable. Entonces, ahora vamos a hablar de ordenamientos no comparativos. O sea, aquellos que ordenan usando información adicional. Iba a escribir ordenan no comparando, pero me parecía que ya era muy redundante. Entonces, efectivamente, son algoritmos que no van a comparar, literalmente como dice el nombre, sino que van a usar otra información para no tener que comparar. Entonces, necesitamos tener esa información, ¿sí? Entonces, no podemos aplicarlo siempre porque no siempre tenemos esa información adicional y a veces, aunque la tengamos, nos dice que no es favorable. Porque en algunos casos hasta podríamos decir que la tenemos, pero no, o sea, el algoritmo que vamos a ver hoy, siempre podemos considerar que tenemos esa información adicional, tal vez, pero no necesariamente eso es conveniente, ¿sí? Entonces, solo cuando tenemos esa información podemos usar estos algoritmos. Cuando tenemos esa información y esa información nos dice que es válido hacer esto, porque por ejemplo, el algoritmo que vamos a ver ahora nos habla que tenemos que tener un rango conocido y acotado. Y yo le digo, bueno, sí, tengo un arreglo que quiero ordenar, los números van de menos 17.000 millones a 17.000 millones. Y mirá, el rango es acotado y conocido, pero qué sé yo, no sé, si es algo que tengamos un arreglo muy grande, no me va a convenir. Un segundo. Bien, ya está, deja de romper las bolas. ¿Sí? Entonces, supongamos, ejemplo, ¿sí? Quiero ordenar, perdón, fuera de ordenamientos. Quiero obtener el máximo de un arreglo, ¿sí? ¿Cómo hacemos si ya está ordenado el arreglo? Vas al final. Exactamente, voy al final. Pero es algo, o sea, perdón, cuando no sabemos que está ordenado, tenemos que buscar elemento a elemento, sea de una forma u otra, y cuando está ordenado, vamos al final y ya está, ya sabemos cuál es el máximo. Entonces, pero ese algoritmo solamente va a valer si yo ya sé que está ordenado. Lo mismo que decían por acá, como búsqueda binaria que nos pide como condición extra sobre el arreglo. Efectivamente, si yo no sé si el arreglo está ordenado, no puedo aplicar búsqueda binaria. No, simplemente, si ustedes agarran y sobre un problema, dice, tengo un arreglo, y dicen, bueno, y aplico búsqueda binaria, es como, bueno, lo tenés mal el ejercicio. Tal vez todo lo demás que escribieron es una prosa hermosa, que está todo buenísimo, pero está mal. Te dijiste aplicar búsqueda binaria en un arreglo que en ningún lado dice que está ordenado. Eso es un error de algoritmos 1, ni siquiera de algoritmos 2 ya a estas alturas. ¿Sí? Entonces, algoritmos de ordenamiento no comparativos que vamos a ver hoy, Counting Sort, y la semana hoy es lunes, así que el viernes, ya la semana fue larguísima ya a estas alturas. Después vamos a ver Radix Sort y Bucket Sort. ¿Sí? Esos son los que vamos a ver este viernes. Y con esto termina esta presentación pequeñita para hablar de ordenamientos no comparativos. Y vamos a pasar a hablar de Counting Sort. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Por mi parte, no. Ok. Me va a que dicen, no, listo. Entonces vamos a hablar de nuestro primer algoritmo de ordenamiento no comparativo. Counting Sort, que va a ser más o menos lo que dice su nombre, que es básicamente es contar, de alguna manera. No solamente eso. Lo que vamos a hacer es, nos va a permitir ordenar datos enumerables y discretos, y después vamos a ver por qué. Es que solamente funciona si es discreto, y tiene que ser un rango acotado y conocido. O fácilmente obtenible. O sea, por ejemplo, yo puedo recorrer una sola vez y obtener el mínimo y el máximo, por ejemplo. Pero yo tengo que mínimamente ya saber que está acotado el rango, porque si no, no me va a servir de mucho. Y ahora vamos a ver de vuelta por qué es esto. ¿Sí? Entonces, para empezar, primero
les planteo el siguiente escenario bastante fácil. Supongo que yo tengo un arreglo de n elementos, n siendo un número muy grande. Y yo quiero ordenar un arreglo que solamente tiene números de un dígito, o sea, del 0 al 9. Les pregunto yo a ustedes cómo haríamos para ordenar esto. Este ya es un algoritmo de ordenamiento que no compara. O sea, lo que yo si ustedes me dicen Merge, ya le digo, bueno, sí, muchachos, ya sé que podemos ordenar con Merge. No. Ahora plantéeme algo diferente y que quisiéramos ordenar algo. Pones I en la posición I. No entiendo. O sea, agarro, el primer elemento es un 5, lo pongo en la posición 5. O sea, yo quiero que si tengo 0, 0, 1, 5, 8, 20 no, 2, 3, 3, 5, 9, etcétera, me termine 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, etcétera. ¿Sí? Teniendo el largo del arreglo, podés iterar primero hasta que te encuentres con un 0, lo pones en la posición 0, después sumás 1 a la posición, seguís avanzando hasta que te encuentres otro 0, lo pones en la posición que viene y así. Sí, el único problema que tiene eso es, ok, recorro de una vez por el 0, otra vez por el 1, Sí, otra vez vas a por el 2. recorrer la cantidad de números que sepas que tengas que ordenar. Pero Sí, ahí no eso, comparás. algo que se puede mejorar ahí. O sea, claro, no comparás los números con el 0 para ver si son 0, con el 1 para ver si son 1, etc. Creo que comparativo se refiere a comparar elementos del arreglo. Sí, efectivamente. Yo quiero agarrar dos elementos, por ejemplo. No Puede quiero haber. que agarren el primer elemento y el tercero y se fijen quién es más chico que quién. ¿Se pueden repetir los números? Sí, si no, sería un arreglo de 9 elementos y no estaríamos hablando de esto. O 10 elementos. No, escribo. Sería demasiado fácil el problema. A medida que vas recorriendo, colocás los elementos de cada arreglo y luego devolvés una lista unificada. Tomás, estás bien, pero al mismo tiempo te estás complicando demasiado. ¿Por qué tenés arreglos de cosas de acá que son simplemente son números? Contás la cantidad de veces que aparece cada número, y dice Alan. Efectivamente. O sea, yo puedo ir y agarrar. ¿Cómo contamos la cantidad de veces que aparece cada número? Más fácil que hacer un arreglo que tenga cada uno. O sea, si no vamos a tener arreglos, es más fácil. ¿Sí? Tenemos variables. Más que variables, vamos a trabajar con un arreglo. ¿Sí? Tengo un solo arreglo de contadores. ¿Sí? O sea, del 0 al 9. O sea, un arreglo de 10 posiciones. Veo el primer elemento, es un 3. Obviamente, inicialmente tiene todos ceros. Le sumo 1 a los 3. Después voy, me fijo, hay un 8. Entonces a la posición 8 le sumo 1. Veo un 5, sumo 1. Veo otro 3, sumo 1. Y así. Eventualmente termino de recorrer el arreglo original. Eso me cuesta ODN. Y después voy a cuántos ceros hubo. Hubo 5 ceros. Bueno, 0, 0, 0, 0, 0. Pues voy al arreglo de los unos. Perdón, a la posición 1. 2 unos, imagínense. 1, 1. Y así sucesivamente. Ya ahí lo tengo ordenado, porque total son ceros, son unos, no necesito ese cero, ¿sí? Y eso va a ser ODN, ¿sí? Porque estoy recorriendo el primer arreglo en ODN, después voy a recorrer el segundo en, digamos, OD10, digámosle, por alguna manera, y después vamos, pero en cada lugar vamos a terminar haciendo o de un pedacito o de otro pedacito que en total suman ODN. En total. ¿Sí? Entonces, a ver si entendí. Ordenamiento implica no comparar con datos del arreglo, pero sí con otros externos. Se puede hacer o no. O sea, eventualmente en algún momento tenés que saber dónde va cada cosa. Y podés poner, no es que no hay ifs. El problema no es que hayan ifs, sino que yo no puedo agarrar el primer elemento y el segundo y comparar a ver quién es más grande que quién. Si yo hago eso, estoy comparando los elementos entre sí. Entonces, yo ahora lo que hago, fíjense que yo en realidad no voy a meter ningún if ahora. Yo literalmente voy a fijarme, este número que es un 3, voy a la posición 3 de mi arreglo y le sumo 1. ¿Sí? No hay ningún menor, mayor, no hay ni siquiera un if. Después, cuando yo termine de recorrer y sepa cuántos ceros, cuántos unos, cuántos 2, cuántos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hay,
literalmente voy a escribir en mi arreglo resultado, voy a escribir tantos ceros como ceros haya contado, tantos unos como yo haya contado, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. En ningún lado comparé, ni en ningún lado va a haber un if, por ese lado, siquiera. No es que no pueden haber ifs, el tema va más allá de eso, ¿sí? El tema es que obviamente es necesario, es un escenario muy trivial, ¿sí? Entonces vamos a hablar, pero esto ya nos da una pauta de lo que queremos hacer. Queremos contar cuántas veces aparece cada cosa. Eso nos va a ayudar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, todo funciona muy bien con numeritos, donde no, me da lo mismo escribir este 2 que otro 2, porque son números, son 2. El problema es, imagínense que yo tuviera estructuras, donde yo quiero algo más complejo, ¿sí? Vamos a tener que hacerlo un poquito más complejo que lo que acabo de mencionar, pero la idea madre es la misma, ¿sí? Entonces, queremos ordenar un arreglo que guarda cartas, ¿sí? O sea, un arreglo de cartas, voy a usar cartas francesas, porque pintó, porque eran las que conseguí más lindas así para los dibujitos. No necesariamente están todas las cartas, pueden estar repetidas, y voy a poner un ejemplo con repetidas, etc. ¿Sí? Y queremos ordenar solamente por número. Y es lo único que nos interesa. Por lo menos a día de hoy es lo único que nos interesa. ¿Sí? Sabemos que los números van del 1 al 13, ¿sí? Considerando que la J vale 11, que la Q vale 12 y que la K vale 13. Como para que vean que ni siquiera son números. Yo obviamente lo tengo que transformar mentalmente o computacionalmente en números, pero se puede. ¿Sí? Entonces, este es mi ejemplo. Con esto vamos a empezar. ¿Sí? Entonces, yo acá, de vuelta, no tengo repetidos. Fíjense que tengo 2 veces el 7 de trébol. Obviamente no está completo, etc. Así que vamos a tener que tener cuidado con cómo hacemos las cosas. ¿Sí? Entonces, eso lo menciono porque si el arreglo estuviera completo y sin repetidos, eso podemos resolver de otra manera, incluso tal vez más simple, que eso lo vamos a charlar probablemente el viernes. Entonces, este es mi ejemplo, ¿sí? Yo quiero ordenar solamente por número. Obviamente que me aparezcan primero los ases, después los 2, después los 3, los 4, los 5, 6, 7, 8, 9, así. ¿Sí? Lo mismo, pero vas del 1 al 3. El problema ahí es que si yo hago y cuento eso, ok, voy a tener un arreglo con números, pero yo quiero el arreglo con las cartas. Eso es lo que dije. Vamos a tener un problema si en vez de, si solamente trabajamos con contar. Vamos a necesitar hacer algo más que contar. No, o sea, da lo mismo si es un diccionario o no es un diccionario. O si es un arreglo o no. El problema no son los índices acá. El problema es que yo, si cuento nada más, yo no voy a... Imagínense que yo cuento, mira, tenés un 8 de picas, no me importan las picas. Ok, tengo un 8. Ok, tengo un 7. Ok, tengo, etcétera. Cuando yo después del arreglo de resultados, si lo único que hice fue contar, te voy a decir, bueno, tenés 2 unos, 2, 2, 2, 3, o sea, tenés 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y yo se lo doy eso pongámosle a Bárbara de esta función de ordenamiento, y Bárbara me dice, mira, la verdad es que no me sirve una mierda lo que hiciste, porque la verdad que no me interesa saber que tengo un 1 y un 1 si no me das el palo. O sea, yo quería que venga el 1 de corazones, el 1 de diamantes, etc. Es precondición saber qué elementos tengo. Yo tengo que saber cómo son. Si yo no sé cómo son, no funciona esto. Los algoritmos de ordenamiento no comparativos no funcionan para un caso general. No funcionan directamente. No lo puedo aplicar. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es contar las frecuencias. Obviamente para eso yo necesito tener ese rango acotado, porque si no, ¿de qué tamaño es mi arreglo? Bueno, de todos los enteros posibles. Y mirá, no sé si me conviene tener un arreglo de 2 a las 64 posiciones o no sé cuántos bytes tiene, bits o bytes o lo que fuere, cuántas variantes posibles podemos tener de enteros. ¿Sí? Como que mucho no me estaría conveniendo entonces el ordenamiento si yo no lo tengo acotado. ¿Sí? Entonces, en mi caso, obviamente mi arreglo va a ir del 1 a la K, digamos, al 13, ¿sí? La parte de arriba es el índice. Entonces vamos a empezar y simplemente contamos. ¿Sí? Tenemos un 8, un 7, un 3. O sea, esta es la misma parte que se repite con lo anterior. ¿Sí? Esta parte que es contar la frecuencia, que es lo mismo que habíamos hecho antes, es exactamente igual.
Pero no podemos quedarnos solo con esto, porque si yo te digo ahora, bueno, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 7, 7, 7, 8, 8, 8, y es como, bueno, buenísimo, pero ¿y el palo dónde está? ¿Sí? Esto, ¿cómo está implementado por debajo? Pongámosle en C, esto puede ser un struct que tenga número y palo, no importa. Pero no puedo guardar número y palo en cada posición acá, porque es número y palo y tenemos varios palos acá. Entonces, no me va a servir solamente eso. Entonces, el segundo paso es tal vez el más difícil de entender, pero después es simplemente aplicarlo. La idea va a ser encontrar a partir de qué posición va cada número. Se lo planteo de la siguiente forma. Unas, así es lo mismo por cada número, pero con palos. No, porque yo no quiero ordenar por palos ahora ni nada por el estilo. Y además porque no puedo asociar una cosa con la otra. Sí, vamos con esto. O sea, voy a usar directamente las mismas estructuras. Entonces, yo les planteo lo siguiente. ¿En qué posición seguro va a ir el as? La primera. En la primera posición, ya lo sabemos. Buenísimo. ¿En qué posición va a ir un 2? Pongámosle el primer 2 que quisiera poner. Y la primera posición después de todos los ases, ¿no? Exactamente. O sea, en este caso particular, En la ¿Tercera? 3. en la posición De dos del 3, sería. que sería empezando desde 0, sería en la posición 2. ¿Sí? ¿En qué posición iría, por ejemplo, el primer 8? Después de todos los anteriores. Claro, o sea, después de todas las apariciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que en este caso los puedo saber porque tengo este arreglo. Serían 9, ¿no? ¿Sí? Sería 2, 4, 6, 9. O sea, a partir de la posición 9, ¿sí? O sea, siendo que siempre empezamos en la posición 0, ¿sí? A partir de la posición 9, yo ya sé que puedo poner el 8, porque yo ya sé que todo lo anterior nunca lo va a pisar. ¿Sí? Es imposible que lo pise. Después vemos qué hacemos con el caso de, bueno, pero tengo 3 8, ¿van a ir todos en la misma posición? No, no va a pasar. Pero eso se arregla fácil, ¿sí? Pero se entiende este concepto de que yo me puedo hacer, en este caso no puedo aplicar el mismo algoritmo que al anterior, porque si no yo te voy a devolver números. ¿Cómo haces, Martín, para acá decirme 1 de corazón, 1 de diamantes, 2 de diamante, 2 de corazón, 3 de corazón, 3 de diamante? Así, o sea, que me venga, vos devolverme un arreglo de cartas ordenado. Vos con esta información no lo podés hacer. O sea, solamente con esto no lo puedes hacer. Salvo que te pongas a recorrer o sea, un montón de veces, cosa que no conviene. Entonces, podés tener un vector de 52 elementos, podés tener muchos más. Acá les pongo un ejemplo con, no sé, 12 cartas, una cosa así. Imagínense que yo les pongo un arreglo con 17.000 cartas. Ahí se nos queda un poco corto el arreglo de 52 elementos. Y si en este ejemplo me queda grande, además. No me estaría sirviendo. Además, de vuelta, yo quiero el mismo struct, quiero pongámosle punteros, quiero los punteros que yo tenía de antes. No quiero que me devuelvas, te pedí más memoria para otras cosas. No, ¿por qué me haces eso? Yo te pedí que me ordenes este arreglo con punteros a cartas. Dame no sé, ordenámelo y ya está, no me hagas tanto quilombo. Obviamente cuando son simples numeritos no me importa porque son simples numeritos, pero acá obviamente estamos yendo a un caso más real, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es aprovechar que ya conté los elementos y yo ya sé a partir de que el 8 va a ir cuando ya se hayan terminado todos los anteriores. Y no necesito buscarlos para saber cuándo se van a terminar. Yo ya sé que de la posición 0 hasta la 8 inclusive va a estar colmada de cosas que vengan antes que los 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo 2 unos, 2 2, 2 3 y 3 7. Necesariamente el primer 8 que venga va a ir en la posición 9. No puede ir antes. Y después tampoco. Porque si lo pongo después, ¿qué viene antes? Entre la novena posición y donde ponga el primer 8. Y si lo pongo antes, y seguro venía algo antes. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso, pero obviamente yo no voy a buscarme todos los anteriores,
¿sí? Vamos a hacer una... Porque si yo, por ejemplo, digo, ok, antes del 1 no hay nada, antes del 2, el 1. No voy a hacer para el 3, voy a sumar estos 2, para el 4 voy a sumar estos 3, para el 5 porque esto obviamente empieza a costar, y esto termina siendo O de... Supongamos que este rango lo llamamos K, no por esta K, sino nombre de variable K. Hacer esto por cada elemento, fijarte todos los anteriores, es O de K cuadrado. Y no es necesario porque simplemente puedo sumar lo anterior y ya está. ¿Sí? Entonces, ahí es donde a este arreglo de sumas acumuladas, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar por el 0, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es justamente tener las sumas, o sea, a partir de qué elemento va cada número, ¿sí? O sea, a partir de qué elemento va el primer as, en la posición 0. Eso ya lo sabemos. El 2, la suma de los anteriores. El 3, la suma de los anteriores. Y así sucesivamente, ¿sí? Donde obviamente yo lo que voy a hacer es aprovechar que ya conozco la... Yo para el 4, yo ya sé cuánto vale la suma de los anteriores de 3, porque ya lo calculé, ¿sí? Entonces, esa es esencialmente la idea. Entonces, ya sé que esto parece una locura lo que acabo de plantear, pero ahora con el ejemplo va a quedar, espero, más claro, ¿sí? Yo tengo estas frecuencias de mi ejemplo, entonces, estas sumas acumuladas, que es a partir de qué posición empieza el primer as o el primer 2, simplemente hago esto más esto, 2. Esto más esto, 4. Este más este, 2. 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque este 4 de acá es la suma de todo esto de acá. Todos los anteriores. 2 más 2 más 2. Pero yo ya acá hice este primer 2 más 2, digamos. Entonces, para este. ¿Sí? Entonces yo ya calculé los anteriores para 3 inclusive. Solamente tengo que... ok, a partir de qué posición empieza el 4, más la cantidad de... Perdón, a partir de qué posición empiezan los 3, más la cantidad de 3 que haya. ¿Sí? Para el 5 va a ser, bueno, a partir de qué posición empiezan los 4, más la cantidad de 4 que haya. ¿Sí? Y eso se va a mantener. Sí, obviamente porque son 0, 0, 0. Entonces, en el 7 va a pasar que, ok, el 7, ¿a partir de qué posición van los 6? ¿Más cuántos 6 hay? 6. El 8, bueno, ¿a partir de qué posición van los 7? En la posición 6. ¿Y cuántos 7 hay? 3. Ok, bueno, entonces el primer 8 va en la posición 9. Y así con todos los demás. ¿Sí? ¿Estamos acá? O sea, es hacer eso una y otra vez y ya está. Esto funciona para hacerlo más rápido. Yo tranquilamente podría haber hecho, bueno, estoy en el 9. ¿Cuál es la posición en la que empiezan los 9? Y hago 2 más 2 más 2 más 0 más 0 más 0 más 3 más 3. Yo podría haber hecho eso, pero si después voy al 10 y hago lo mismo, y hago 2 más 2 más 2 más 0 más 0 más 0 más 3 más 3 más 0, y empieza a ser más complicado. O sea, tarda más. Es la misma cuenta. Termina dando lo mismo. De una forma tarda más nada más. Entonces, por ahora se crean 2 arreglos y se llenan. Sí, por ahora todavía no tengo ningún arreglo ordenado. Solamente creé esto. Pero, yo ahora ya tengo a partir de qué posición va un 9. Si me topo con un 9, que no hay, pero no importa. Si me topara yo con un 9, va en la posición 12. Eso seguro. Me topo con un 3, va en la posición 4. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver directamente. ¿Sí? Porque ahora, usando esta información, ahora directamente me creo un arreglo. Creo que, bueno, justo tengo 13 cartas. Ah, no, tengo 14 cartas. Tengo 14 cartas. ¿Sí? Este es el índice de mi arreglo final ordenado. Tenía 14 cartas en mi ejemplo. ¿Sí? En general me gustaría que el N sea mucho más grande que el K, pero bueno, no me voy a hacer un arreglo con 500 cartas para mostrarles mi ejemplo. ¿Sí? Y ahora lo único que tenemos que hacer es ir recorriendo el arreglo original. ¿Sí? Agarro el original, recorro y me voy fijando en qué posición tiene que ir cada carta. Y lo que vamos a hacer es actualizar esto sumándole 1 cada vez que agreguemos una carta. Ahora, de vuelta, vamos con el ejemplo. Primera carta era un 8 de picas. Este es el arreglo de sumas acumuladas. El de frecuencia ya está, ya lo tiro a la basura, ya no me importa. Ya lo que me importaba de eso lo tengo en la información la tengo acá. ¿Sí?
Entonces, me tengo que fijar, ok, ¿cuál es la primera posición en la que le corresponde un 8? Y el primer 8 va en la posición 9, ¿sí? Entonces vamos a la posición del 8, nos corresponde la posición 9, entonces acá ponemos el 8. ¿Sí? Imagínense que este es el arreglo posta y acá guardé un puntero a carta. Ya está. ¿Sí? Entonces, pero ahora lo que voy a tener que hacer es actualizar este 9. Y tengo que poner un 10, o sea, es literalmente sumar 1. ¿Por qué? Porque si yo no hiciera esto, lo dejara así, viene otro 8, que ya sabemos que hay otro 8, y va a pisar este elemento acá. Y no me va a servir de mucho. Y además, porque me va a dejar estos lugares vacíos. ¿Sí? Entonces, yo actualizo, y con esto ya sé que el próximo 8 que aparezca va a ir a la posición 10. Y es lo que yo quiero que pase. ¿Sí? Entonces, 9. Entonces, perdón, el arreglo de abajo es el nuevo que yo voy a tener ya completamente ordenado. Entonces, este algoritmo no es in-place, ¿no? O sea, eso, después hablamos de lo que es in-place y no. Después viene el 7 de trébol, ¿sí? O sea, esto sacado del ejemplo, es literalmente el mismo orden que el del ejemplo. No lo estoy sacando de la galera, ni es al azar, es el mismo ejemplo. Me fijo entonces en la posición que le corresponde al 7, es, bueno, ¿cuál es la primera posición en la que va un 7? En la posición 6. Entonces guardo el 7 de trébol, o sea, este mismo puntero, supongamos, de vuelta hablo de punteros para que les quede claro que va el mismo bicho, yo no creo otra carta. ¿Sí? Entonces, acá me guardo el 7 de trébol y actualizo. Ahora viene el 3 de corazones, va a la primera posición que le corresponde al 3, que es el 4. ¿Sí? La posición 4. Entonces, acá guardamos el 3 de corazón. Y actualizamos. Ahora viene un 8 de trébol y lo vamos a guardar en la posición que le corresponde acá, ¿sí? O sea, va a la posición 10. Ahí es donde sabemos que no vamos a tener más ese problema de que se nos pisen. ¿Ya? Y acá actualicé a 11. ¿Sí? De vuelta, capacidad de 10 a 11. 7 de picas. De vuelta, vamos a la posición que le corresponde a los 7, ¿sí? Y me dice, la primera, la posición en la que tiene que ir un 7 es en la posición 7. Y actualizo, 8. Ahora viene el as de corazón, la posición que le corresponde a un as es la posición 0. Ahí está, 0. Y actualizo acá. Viene otro 7, 7 de trébol. ¿Sí? Entonces me fijo, la siguiente posición que le corresponde a un 7 es la posición 8. Pongo en la posición 8 y actualizo. Y acá alguien me podría decir, Martín, entonces tenemos un problema, porque ahora la siguiente posición del 7 va a ser un 9, que ya está ocupada. ¿A alguien se le ocurre por qué eso no es un problema? Porque ya se acabaron los 7, ¿no? Supuestamente. ¿O no? Exactamente, no va a pasar, no hay más 7. Literalmente, si hubiera más 7, entonces este número, el primero que nos tocaba, no habría sido 9, habría sido 10, pongámosle. ¿Sí? O sea, es medio contrafáctico. ¿Qué pasaría si, bueno, pasaría que no, o hicimos mal los pasos anteriores, o alguien me metió una carta en el medio, y bueno, sí, obviamente no va a funcionar. Y una Pero, pregunta, ¿hay que mantener contados cuántas ya pusimos de cada una para saber que va en el segundo? Por ejemplo, que va en el segundo 7 y no en el primero. no, fíjate que esto automáticamente, yo no me estoy fijando cuántos metí. Yo simplemente me fijo, este 7 va ahora en la posición 8. Y ya está. Y actualizo. El tema es que acá yo estoy actualizando qué valor va. Ah, está bien, actualizaste la I, está bien, perfecto, No gracias. es necesario Sí, mantener. sí, sí. Este 3 ahora va a ir en la posición 5 y le pasa exactamente lo mismo. Es, bueno, ¿y qué pasa si ahora viene otro 3, un 4, un 5, un 6? Bueno, buenísimo, pero nunca vimos un 4, 5, 6 cuando estábamos contando las cartas. Digo, o sea, o no sabemos contar, o eso no va a pasar. ¿Sí? Y ahora viene un 2, ¿sí? El otro as, el 2. Fíjense que yo acá no estoy comparando. Nunca agarro dos cartas y me fijo cuál es más grande numéricamente que otro. En ningún momento. Yo estoy accediendo a posiciones de este arreglo para fijarme en qué posición de este arreglo tengo que meter. Y ya está. Entonces, ahora viene la Q, que va a ir en la última posición. El otro 8 y la J. ¿Sí? Y con esto, obviamente, esto nos quedó ya actualizado con la posición que le correspondería al otro, pero no nos importa.
Y con eso nos queda ordenado. As, as, 2, 2, 3, 3, 7, 7, 7, 8, 8, 8, J, Q. Esto no hay diccionario, o sea, que se puedan hacer cosas con diccionarios, no vimos diccionarios en esta materia. ¿Sí? Después que se puedan combinar y hacer cosas con diccionarios se puede hacer, pero fíjense que acá yo no necesito, estoy usando arreglos. Más allá de si hay un retorno o no, esto no es in place, pero ahora vamos a hablar, ¿sí? De eso. Entonces, quiero que charlemos primero algunas propiedades de ordenamientos que ya están mencionando, pero me interesa primero más esta. Fijémonos lo siguiente. En el arreglo original primero venían las de corazón y después las de diamante, y en mi arreglo ordenado me quedo las de corazón y después las de diamante. Lo mismo sucede con los 2. Primero viene el 2 de diamante y después el 2 de corazones. Y lo mismo sucede en el arreglo final. Pasa también con los 7, también pasa con los 3, pero para que se entienda. Viene 7 de trébol, 7 de diamante, 7 de trébol. 7 de trébol, 7 de diamante. 7 de picas, 7 de picas, 7 de trébol. Y también con los 8. 8 de picas, 8 de trébol, 8 de corazón. 8 de picas, 8 de trébol, 8 de corazón. Y esto no es casualidad, esto es adrede. ¿Sí? Decimos que un algoritmo de ordenamiento es estable cuando se asegura que el ordenamiento relativo de los elementos es el mismo a la entrada que a la salida. ¿Qué quiere decir esto? O sea, obviamente estamos hablando de que los elementos que son iguales para el algoritmo, que en este caso todos los 8 para el algoritmo son iguales, porque solamente se fija, bueno, ¿cuál es el número? Ok, pero tal vez esos 8 no son tan iguales cuando los vemos en el general, como en este caso, que son cartas. No son iguales los 8. ¿Sí? Incluso los 7, estos 2 7 de trébol, son cartas diferentes. ¿Sí? Eso es algo que no teníamos en cuenta cuando estábamos hablando de los numeritos, de cuántos ceros tengo y cuántos unos tengo, porque son ceros y unos, como que no me importa distinguirlos. Pero acá sí, porque estamos hablando de algo más general, más real. ¿Sí? Entonces, yo quiero, muchas veces me interesa tener esta propiedad que se llama estabilidad. ¿Sí? Yo quiero que cuando un algoritmo de ordenamiento es estable, significa que si acá viene un 8 de este 8 de picas y después este 8 de trébol, a la salida primero viene el 8 de picas y el 8 de trébol. Y eso se asegura, no es que sale de casualidad. ¿Sí? Entonces, ahí dice, entonces en los no comparativos intercambias memoria por tiempo. No, más o menos. Eso no es cierto. Y el palo del 2, ¿cómo queda ordenado? Me perdí eso. O sea, en el palo del 2 lo tenemos acá. 2 de diamante, 2 de corazón, 2 de diamante, 2 de corazón. Disculpa, ¿qué se aseguraban los algoritmos estables? Que para los elementos que sean iguales para el algoritmo, o sea, misma clave, digamos, o sea, los 8 para el algoritmo son iguales, se asegura que el orden de salida sea igual que el de entrada. O sea, nunca va a pasar, por ejemplo, para este caso, que el 8 de trébol salga antes que el 8 de picas, o que el 8 de corazón salga antes que cualquiera de estos dos. ¿Sí? O sea, que los elementos que son iguales mantengan ese orden relativo. ¿Sí? O sea, si yo, por ejemplo, en los 3 de corazón, 3 de diamante, 3 de corazón, 3 de diamante. No todos los algoritmos de ordenamiento son estables. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, primero, ¿counting sort es estable? No estoy ordenando por palo. El tema es que me quedaron la misma carta. O sea, más allá del palo, no palo. Imagínense que los dos del mismo palo, o sea, son 2 7 de tréboles, pero uno viene marcadito con, no sé, o lo que fuere. Son distintas posiciones de memoria si queremos, porque son 2 cartas, 2 instancias de cartas diferentes. Vienen en el mismo orden relativo, porque para al algoritmo le da lo mismo si son 2 7 de tréboles o un 7 de trébol y uno de espada. Que se chantó ahí de un mazo español, ¿sí? Counting sort es estable porque literalmente recorre, o sea, primero decimos, ¿cuál es la primera posición para este número, digamos? Bueno, y después cuando llego a ese número, efectivamente, primero voy a la primera y lo pongo ahí, y después me aseguro de que la segunda aparición vaya después. Entonces siempre va a ser estable. Y esto es muy importante porque hay implementaciones dando vueltas por internet y en videos así medio no muy confiables que dan otras implementaciones de counting sort, pero que no son correctas porque no son estables. Hacen otras cosas
que no lo hacen más fácil tampoco, pero lo hacen de otra forma, de tal manera que el algoritmo no queda estable. O sea, sigue siendo complejidad linda, todavía no hablamos de la complejidad de este algoritmo, pero un algoritmo de ordenamiento es siempre estable. No, ahora vamos a charlar de la siguiente pregunta, que es, bueno, lo que vimos ya, ¿cuáles son estables? Selección. A ver, empecemos primero por lo fácil. Merge sort, ¿es estable? Me dicen todos menos merge sort. Para mí, merge sort es recontraestable. Lo único que tenemos que hacer es que cuando dos elementos sean iguales y estoy comparando la parte izquierda con la derecha, es que gane el de la izquierda. Con eso me aseguro que lo que esté del lado más a la izquierda quede antes. Y ya está. Con eso, que es la implementación más usual, es estable. ¿Sí? Eso por un lado. Selección, más o menos. Selección, el algoritmo que tal vez ven, muchas veces en algoritmos 1 ven más, ni me voy a gastar en burujeo. Lo más probable es que burujeo sí sea estable. Pero selección, si es buscar el mínimo y ponerlo al principio, va a ser estable lo más probable. Ahora, buscar el máximo y ponerlo al final, lo más probable es que, como todo el mundo termina implementándolo, no sea estable porque vamos a agarrar el primer máximo, pongámosle que es un arreglo con todos ceros y después dos dieces, voy a agarrar el primer 10, lo voy a mandar al final y después el segundo 10 lo voy a en la n-1. Me quedaron al revés. ¿Cómo se resuelve eso? En vez de buscarnos el primer máximo, o sea, en vez de actualizar cuando encuentro un elemento que sea mayor, actualicemos cuando encontramos un elemento que sea mayor o igual. Y ahí nos quedamos con el último máximo. Con eso solamente ya nos aseguramos que selección sea estable. O sea, podemos decir, bueno, depende, pero es muy fácil hacerlo estable. Muy fácil. A costo nulo. Es escribir un carácter más y con eso ya está. Entonces podemos considerar lo que es estable. Merge sort es estable. Inserción es un algoritmo de ordenamiento estable, porque salvo que quiera, a menos que, o sea, si de repente estoy metiendo un numerito nuevo, o sea, que estaba más a la derecha, me topo con uno que es igual, bueno, lo pongo a su derecha y ya está, que es la implementación más usual. Así que podemos considerar que inserción es estable. Y quicksort no es estable ni de casualidad. Quicksort no hay forma de implementarlo estable, menos todavía si queremos implementarlo de que agarramos un pivote aleatorio, porque cuando agarramos uno que sea igual, ¿qué hacemos? Lo metemos en los menores, en los mayores, depende si está a la izquierda o a la derecha. Se considera que quicksort directamente no es estable. Tal vez haya alguna implementación en la que sea estable, pero no les regalo ver ese código. Creo que la hay, pero se considera que quicksort así nomás no es estable y ya está. Sí, así que con eso charlamos de esos 4 algoritmos que ustedes ya conocían, más counting sort. Después vamos a ver un algoritmo más adelante en la cursada, un algoritmo de ordenamiento que no es estable, pero no hay forma ni siquiera de imaginárselo que podría ser estable, no hay chance. Directamente el algoritmo está planteado para no ser estable directamente, pero tiene otras ventajas. Entonces, y aparte, ya que hablamos de propiedades de algoritmos de ordenamiento, tenemos que un algoritmo sea in place. Que un algoritmo sea in place significa que ordena sobre el mismo arreglo. ¿Sí? Es así. O podemos considerar que utiliza O de 1 de espacio adicional, pero lo más importante es que ordena sobre el mismo arreglo. Entonces, selección, ¿sí? O sea, creo que ahí viene la pregunta, es cuáles de los algoritmos vistos son in place y cuáles no. Selección es recontra in place, ¿sí? Porque literalmente simplemente busco cuál es el máximo y hago un swap. Si tengo un swap, es muy probable que sea in place. Entonces, selección es in place, burbujeo es in place, inserción es in place. ¿Sí? Todos esos algoritmos que ustedes vieron en algoritmos 1 son in place. Merge sort no es in place, no se puede implementar in place, no hay forma. Porque tengo que partir el arreglo a la mitad y llamar con eso, y no puedo hacer una forma de hacer que me quede in place. O sea, de decir, bueno, pero quicksort, por ejemplo, que ahí Facundo dice, ninguno lo es, ni quicksort ni merge sort. Quicksort naturalmente, así como lo explicamos así rápido, no es estable, pero se puede implementar que sea estable y no es horrible el código por hacerlo estable. No lo es, para nada. Quicksort se puede considerar que es estable porque
no cuesta tanto. O sea, no les digo, es mucho más lindo de ver directamente cómo agarro un arreglo, agarro el otro y lo concateno, pero es in place. Podemos considerar que Quicksort es in place. ¿Sí? Es fácil en realidad hacer que sea in place. Y en esa implementación que es in place se ve más claramente que es imposible hacerlo estable. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Quicksort se puede considerar que es in place, no es tan difícil de implementarlo, queda un poquito peor el código, pero no es tan grave. Y Mergesort no es para nada in place, porque no tengo forma de hacer las operaciones que tengo que hacer de inserción el intercalado ordenado sin tener los arreglos por separado, porque si no voy a empezar a pisar cosas de un lugar al otro. ¿Sí? Entonces, Mergesort no es in place. Quicksort podemos considerar que lo es. Y Counting Sort no es in place. Necesitamos esos tres arreglos y tenerlo lo otro aparte. No puedo agarrar una carta y pisar sobre el mismo, más allá de los dos arreglos, más allá del arreglo de frecuencias, más allá del arreglo de sumas acumuladas, que eso ya me está diciendo, esto no es O de 1 en espacio. Pero después, el último paso tampoco lo puedo hacer sobre el mismo arreglo. Porque si yo agarro el primer 9 y me dice, bueno, este 9, metelo en la posición 8, pongámosle, si hago un swap, ¿qué hago? ¿Me quedo todavía en la posición 1? Me rompe mucho el algoritmo directamente hacer eso. No va a funcionar. Después cuando voy a otro 9, tengo que... Bueno, ahora este 9 en realidad iba al otro lado. Entonces, ¿hay algoritmos de ordenamiento que con más restricciones sean mejor que ODN? ¿Que ODNLON? Sí, Counting Sort lo es. Counting Sort es mejor que ODNLON. Ahora vamos a ver cuál es la complejidad. Es mejor que ODNLON, siempre y cuando lo podamos usar y siempre y cuando nos dé para que podamos usarlo. Entonces, ¿cuál es la complejidad de Counting Sort? Yo tengo un arreglo de n elementos que puede tomar k valores posibles. ¿Sí? K en general vamos a querer que sea un número chico, pero vamos a trabajar de forma genérica ahora. Y denme solamente un segundo. Entonces, tenemos un arreglo de n elementos que puede tomar k valores posibles, cada uno, ¿sí? En nuestro ejemplo tenemos n, no importa cuántas cartas sean, y nuestro valor k sería 13, porque pueden tomar valores del 1 al 13. Entonces, primero voy a inicializar las frecuencias en 0, ¿sí? O sea, voy a crearme un arreglo de k posiciones, pongámosle malloc, que va a ser O de 1, y tengo que ir posición por posición inicializando en 0. Eso va a ser O de k, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de código Counting Sort después. Sí, lo tengo, incluso tengo acá. Está subido, ¿eh? Después, contar las frecuencias, ODN. ¿Sí? Es literalmente ir, ok, voy al primero, era un 8 de lo que fuere, sumo 1 al 8. Después voy a la segunda carta, que era un 7, sumo 1 a los 7. Carta por carta. Acceder a la posición de un arreglo es O de 1, así que, y sumar, y todo lo demás es O de 1. Así que ir carta por carta sumando esto es ODN. ¿Sí? Después, obtener el arreglo de sumas acumuladas es O de K. ¿Por qué? Vamos para atrás. No, esto. Vamos a ir bien para atrás. Fíjense que es agarrar este arreglo e ir haciendo operaciones O de 1 K veces. Porque empiezo, pongo un 0 acá, O de 1, sumo este con este, O de 1, este con este, y esto lo hago K veces, ¿sí? Porque K es el largo de este arreglo. Sería K cuadrado si no hiciera esta optimización de usar lo que ya conocía de antes. ¿Sí? Entonces, vamos para atrás de vuelta. No, me pasé. Estamos por acá. Bien. Obtener el arreglo de sumas acumuladas es O de K y después ir por cada carta ubicándola donde le corresponde. O sea, voy a la carta al 8. Le correspondía la posición 9. O de 1 accedí a un arreglo. O de 1 accedo a otro arreglo y escribo mi carta. Y después sumarle 1 a la anterior. Todo eso son O de 1. Eso lo tengo que hacer por cada carta. Entonces, en total es ODN. Entonces,
En total me queda O de K más O de N más O de K más O de N. En total, O de N más K. ¿Sí? Entonces, si K es chico respecto a N, obviamente en mi ejemplo que yo les hice en la de seguimiento, N valía 14, no es mucho más grande, pero N es la variable que puede crecer, K no va a crecer. Es un número muy chico, podemos considerar que 13 es un número muy chico para lo que importa. Si yo ya supiera que voy a trabajar con 14 cartas, hago merge sort y ya está, no vamos a estar hablando de esto. Entonces, el chiste es, si K es mucho más chico que N, o suficiente para despreciarlo, podemos decir, listo, esto es O de N y ya está. E incluso si se mantiene parejo, sería similar. ¿Sí? Es importante que si K fuera O de N cuadrado, no podría despreciar K. Por eso digo, bueno, imagínate que yo quiero ordenar un arreglo con un arreglo de enteros. El rango es acotado, porque es el rango de los números enteros. Sí, pero no. ¿Sí? O sea, no va a funcionar porque mi K no está muy restringido y va a ser mucho más grande que el N probablemente, lo más seguro. ¿Sí? Entonces, por eso el rango tiene que ser acotado y conocido, principalmente más conocido, más o menos. ¿Sí? Y obviamente los datos tienen que ser discretos porque si no, no los podría contar. No puedo ordenar números con coma, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo una infinidad de números entre el 0 y el 1, tengo infinitos números, no puedo usar counting sort. ¿Sí? Eso es un ejercicio, creo que tomé en la última fecha de finales. Supongamos que quiero ordenar números que yo sé que están entre 0 y 1. ¿Puedo usar counting sort? Esa era una de las preguntas que había. La respuesta es no. ¿Por qué no puedo usar un... Más allá de que el rango es acotado, los datos no son discretos, ¿cómo miércoles hago para contar lo que está en el medio? ¿Sí? No puedo contar. ¿Sí? O sea, tienen que ser discretos, tienen que ser enumerables. ¿Sí? O sea, no puede ser un continuo. ¿Estamos? Entonces, de vuelta, vamos, el meme que todo lo explica. ¿Sí? Si ustedes van y de repente por alguna razón les damos un arreglo que tiene números, y ustedes dicen, me convendría ordenarlo. Bueno, lo voy a ordenar usando counting sort. Se anularon el ejercicio de ahí en adelante y para atrás también. Automáticamente. Si no hay información adicional que les hable sobre cómo es, ahí obviamente son discretos los elementos, pero si yo les digo un arreglo de números y nada más, no pueden usar counting sort porque nada me dice que K no pueda ser K cuadrado o alguna cosa horrible. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? No, bastante No. claro. Espero que aparezca alguna consulta o algo porque total ahora voy a buscar el código este que estaban pidiendo. Que de vuelta, estas clases, las clases estas de ordenamientos están todas publicadas porque incluso antes de la pandemia yo ya estaba estas clases con diapositivas y tienen notas al pie de explicaciones de cosas. Como por ejemplo acá. Bien, me fui. ¿Sí? Entonces, un segundito, quería volver a buscar ejemplos de ordenamientos. Ahí está. Counting, ahí está. Bueno, o sea que para poder aplicar counting sort necesariamente tengo que saber que K es... Sí, K es menor que N, o tenés que saber que K es un número muy chico, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Obviamente en un seguimiento, tal vez les damos 8 números y les decimos que el rango, o sea, y el rango se ve que está, no sé, entre 1990 y 2000, por ejemplo, hay un ejercicio de los que andan dando vueltas en la guía, que es para ordenar canciones o libros, no me acuerdo, por el año en el que fueron publicados, y son, no sé, canciones desde el 1950 a la fecha. Y tal vez hay 8, tal vez son 8, no sé, algo así. Y me dicen, bueno, ahí no te conviene usar counting. Sí, no, bueno, a ver, ¿qué querés que te haga una...? A ver, en un parcelito no les vamos a pedir que se pongan a ordenar
algo de, no sé, 1000 elementos para probar el punto. No tiene mucho sentido. Y acá no hay diccionarios, esto es con arreglos directamente. Que después se puede combinar para ciertas cosas, hacerlo con diccionarios, se puede hacer, pero acá no vale la pena. Ya tenemos ordenados los índices, no hay nada más que hacer. Entonces, ahora vamos a usar una versión simplificada. ¿Qué es lo que...? O sea, en realidad esto no es counting sort propiamente dicho. Es una combinación con otro algoritmo. Pero es más fácil de verlo muchas veces. Pero no es el... Si ustedes buscan counting sort, buscan en bibliografía, nunca van a ver esto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de actualizar este histograma de frecuencias y hacer las sumas acumuladas, etc., simplemente vamos a tener, por ejemplo, un arreglo de colas o un arreglo de listas y ya está. Y con eso vamos a trabajar. Entonces, pónganse que yo tengo mi arreglo del 1 hasta la K, mi arreglo de largo K, que acá tengo de vuelta colas o listas. Digamos colas porque me quiero asegurar que se mantenga el orden de entrada con respecto a la salida. ¿Sí? Entonces, acá simplemente un dibujito asumiendo que son como estructuras enlazadas, pero no importa, o sea, esto nada más para probar el punto. Entonces, inicialmente, por supuesto, todas están vacías. Entonces, viene un 8, guardo el 8. Viene un 7, guardo el 7. En la cola que corresponde a la posición 7. Voy a la cola a la que le corresponde el 3. Después, la cola que le corresponde al 8. Y así con todos. Uy, no sé qué pasó acá. ¿Sí? Voy uno por uno guardando en la cola que le corresponde. Y después lo único que hago es, voy al 1, desencolar, desencolar. Desencolar, desencolar. Desencolar, desencolar. Y así con todos. Y con eso simplemente recorro cada lista o cada cola y vamos guardando en el arreglo final. Desencolando. O lo que sea con la lista. ¿Sí? Estoy diciendo la cola para mantenernos en las cosas que digo. Esto no tiene nada que ver con una tabla de hash. No estamos viendo diccionarios todavía. Diccionarios vamos a ver la semana que viene. Fíjense que estoy trabajando con arreglos. O sea, todo lo que estamos viendo ustedes ya lo pueden implementar. No estoy esperando que sepan algo que todavía no vimos. Todo momento yo estaba hablando de diccionarios. Perdón, de arreglos. De arreglos. No entendí si esto es counting sort u otro orden. Esto, en realidad, a ver, es lo que se considera counting sort como una versión simplificada. Porque vieron que acá no tuve nada de todo lo demás. ¿Sí? Entonces, la cola estaría reemplazando la suma acumulada. Y esto, por supuesto, es también ODN. ¿Sí? Entonces, esta versión tiende a ser más lenta por unas cuestiones que no entran en la materia. ¿Sí? Tiene que ver con esto de estar usando estructuras enlazadas. Que es justamente lo que me permite meter cosas en el medio, que es lo que me permite no tener los otros arreglos con los lugares ya guardados. ¿Sí? Entonces, eso hace que sea un poco más lento, no a nivel en notación O, es a nivel voy y lo mido. Es más lento. No va en esta materia porque va más lento, pero créanme que es más lento. ¿Sí? Una pregunta, ¿eso más o menos veremos qué materia? O sea, ¿en alguna materia vamos a ver eso? Sí, estructura del computador u organización del computador. Ah, buenísimo. ¿Por qué? Acá no hay ningún TDA, así que no hay nada que ver. O sea, es un algoritmo de ordenamiento. ¿Sí? Entonces, quiero que quede claro, si nosotros les pedimos hacer un seguimiento de counting sort, es counting sort lo que vimos todo antes con las sumas acumuladas, eso es counting sort. Esto en realidad es una mezcla entre counting sort y bucket sort, que es el algoritmo que vamos a ver el viernes, es uno de los algoritmos, que después entro más en detalle por qué es una combinación. Y esto nada más lo dejo escrito para que les caiga la ficha cuando lo veamos después, ¿sí? Después cualquier cosa vuelvo la semana que viene a retomar este hilo. Pero esto termina siendo como una combinación de dos cosas que es más fácil tal vez de verlo. Uno tal vez lo implementa, tal vez le parece más fácil, pero termina siendo un poco más lento en realidad. De vuelta, esto es a nivel mediciones. No termina... De vuelta, si en cambio estamos usando counting sort de forma auxiliar y ustedes quieren explicar algo así, qué sé yo, lo que fuere, y quieren usar la versión simplificada porque es más rápido, especialmente en papel en realidad es más rápido,
O sea, es más rápido en papel explicar cómo funciona esta versión simplificada que... ¿Qué cosa? Que en este caso la implementación te importa ahí. No, mientras sea constante, está todo bien. Si no es constante, me va a joder la complejidad. Obviamente sí, si uso una cola que en realidad sea en arreglo, va a andar más rápido, va a ser mejor, pero vuelta, estar modificando cosas de un arreglo, mandándolas a otro, etcétera, cosas por el estilo, en general va a ser más lento. Porque además ese arreglo va a tener una redimensión de por medio, cosas por el estilo. Por eso digo, es más lento esta implementación, pero a cosas que no tienen que ver con complejidad. Ambos son lineales. Esto también es lineal. O sea, fíjense que no hice nada que no fuera constante para cada elemento. ¿Sí? Entonces, el orden es el mismo, en ambos casos es estable, por eso usé una cola o una lista. No, si uso una pila no va a ser estable. Pero de vuelta, si yo les digo, quiero un seguimiento de counting sort, tiene que ser counting sort propiamente dicho. Si hacen esto otro, no va a estar bien. Se los digo bien claro. Eso por un lado. Pero si es una cosa auxiliar donde counting sort no es lo importante del ejercicio, ahí sí entiendo que puedan usar counting sort, la versión simplificada, esto de acá, porque es mucho más simple en los pasos cuando yo estoy escribiendo una hoja. Porque el otro, hago el arreglo de sumas acumuladas, hago el arreglo de esto, de todo lo demás, lleva su tiempo cuando estoy haciendo dibujitos en una hoja. ¿El parcial tiende a ser más teórico, conceptual que práctico? No, tiende a ser más práctico que teórico. Y los seguimientos son sobre lo práctico, o sea, sé aplicar este algoritmo. Tienen que explicarlo. Obviamente hay preguntas teóricas, pero ustedes pueden verlo. A ver, primero, los ejercicios de la guía son sacados de parcialitos, la gran mayoría. De vuelta, los ejercicios de la guía son, salvo los que son muy difíciles o muy fáciles, son sacados todo lo de medio de la gama de 2 a 4, o son sacados de parcelitos o son de final, que después podrían tranquilamente estar en parcelitos. Y después pueden encontrar parcelitos también dando vueltas por ahí. Y van a ver que estoy diciendo la verdad, porque posta es así. Y me habían pedido para ver el código de esto. No hay problema. ¿Lo podrías pasar a Slack? Sería muy Ah, útil. de vuelta, está en el driver este código. En la parte de clases teóricas están los ejemplos de código de ordenamiento. Y literalmente lo voy a mostrar desde drive. No es que... A ver si estoy mostrando bien. Fíjense, clases teóricas, ejemplo de ordenamiento. Y ahora, counting. Bueno, me lo podría bajar, pero no lo voy a hacer. Número a índice. Esto, posta, anda. Si uno va, lo copia y lo pega en un editor y lo pone a andar, funciona. Creo que acá tengo picas 8, trébol, es exactamente el mismo ejemplo del que vimos. ¿Sí? Entonces, versión completa acá directamente obtenemos la frecuencia, las sumas acumuladas y las cartas ordenadas nada más para tenerlo todo junto. Y tenemos counting sort completo y la versión simple. Entonces vamos a counting sort completo. Tenemos las frecuencias, que las inicializo del 1 al 13 con 0, y después, para cada carta en las cartas, supongamos que vienen en un conjuntito, esto es en Python, por supuesto, ¿no? Pero viene el palo con el número, todo juntito. No quiero ponerme con cosas técnicas de Python de gente que no haya visto. Y tengo una función que me pasa el número a un índice. ¿Sí? Me fijo. Si el número es una A, devuelvo un 0. Si es una J, 10, etc. Y si no, es el int del número menos 1. ¿Sí? Porque si es el as, que es un 1, quiero que me devuelva la posición 0. Entonces, acá directamente lo único que hago, acá el palo no me importa, no lo estoy considerando en ningún lado, lo único que hago es sumar en 1 la frecuencia dependiendo del número. Y después me fijo las sumas acumuladas, que es directamente lo mismo que dije antes, acumulado del anterior más la frecuencia del anterior. Es
Por ejemplo, estoy parado en el 4, ¿en qué posición empezó el 3 y cuántos 3 hay? Y así con todos. Y después, no tengo un arreglo propiamente dicho, este paso en C no sería necesario. Ah, claro. Sí, en C no necesitaría hacer esto, pero en Python no puedo decir, créame un arreglo de n elementos, tengo que decirle, ponele algo. Entonces le pongo un non. Esto de vuelta en C no sería necesario. Después, para cada carta, me fijo en qué índice le corresponde ir por las sumas acumuladas, y después lo único que hago es, ok, guardemos en este índice a la carta. Y después le sumo 1 a este mismo, al arreglo de sumas acumuladas. Y ya está. Después devuelvo todo esto nada más para tenerlo todo completito. La versión simple obviamente es más corta, por una simplicidad, donde para cada uno creo una lista. Podría ser una cola. Si para cada valor, del 1 al 13, creo una lista. Y después lo único que hago es, en la lista que corresponde a este número, le guardo una carta. Y después, bueno, todo lo demás. ¿Sí? Después, para cada uno de los que sean del mismo número, los guardo en la lista. Y ahí está. Ahora les paso un poco de cosa del folder. No. A ver, el enlace. Ahí lo mando por Slack, un poco de cosa. Ahí ya lo dejé. Bueno, un segundito vuelvo. A ver, un segundito, bla, bla, bla. Viene una pregunta, esto sí es Python. Obviamente en C se ve un poco más complicado. Martín, ¿en los TPs nosotros elegíamos el lenguaje? No, eso solamente en el TP3. El algoritmo de ordenamiento de Python es estable, creo que sí, es TeamSort, que es una variación de Quicksort, y entiendo que es estable. No, perdón. No sé si es estable. Habría que buscarlo. Y para que le interese, bueno, se parece a Mersor. Bueno, veo que no hay consultas, así que corto acá.